puertorriqueños, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese quien pueda, por aquí por la página de Facebook SQP, Sálvese quien pueda. Soy el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado de estar con ustedes otro domingo, rindiéndole pleitesía, rindiéndole culto a algo o a alguien que se lo merece, que es el planeta Tierra, nuestra casa, la famosa Gaia en griego. Como ustedes saben, todo el mes de abril hemos estado celebrando el mes del planeta Tierra, trayendo a ustedes diferentes tópicos. Comenzamos con el asunto de las abejas, la importancia de las abejas, extrema importancia de las abejas en la ecología del mundo completo, incluyendo por supuesto Puerto Rico. Traímos el tema de los animales exóticos con el doctor Rafael Jovelar la semana pasada, porque hay muchas cosas sucediendo con varias especies de animales exóticos en Puerto Rico. Y como este programa se llama Sálvese quien pueda, pues la premisa es que los gobiernos de turno no la atienden, y cuando vengamos a ver tenemos y vamos a tener un serio problema con algunas especies exóticas. Y por supuesto, hay de momento los políticos verán la luz, hay que hacer algo, bla, bla. Usted sabe cómo es esto, ¿verdad? La mediocridad impera. Pues en la noche de hoy vamos a estar hablando sobre el asunto del agua. ¿Por qué traemos este asunto? Bueno, ya la coyuntura de que estamos pasando por una época de sequía extrema. No escucho, yo no sé usted, ¿verdad? Pero yo no escucho de dragados en los embalses de Puerto Rico. Aquí se da la impresión de que esto es business as usual para esta época, cuando se supone que estuvieran sucediendo cosas anterior a esta época de sequía. Por ejemplo, se supone que nos hubieran alertado sobre las áreas de dragado que no se han hecho. Se supone que estuvieran limpiándose todas las alcantarillas en preparación para las lluvias que van a venir, y que no necesariamente son lluvias relacionadas a los huracanes, a la época de huracanes que ahora empieza el 1 de junio. Se supone que alguien en este gobierno de turno tenga suficiente visión para enmarcar los acontecimientos que están ocurriendo por el asunto del cambio climático, para ayudarnos a alertarnos a nosotros de las cosas que pueden suceder. Pues no. Usted sabe que lo que se está llevando absolutamente todo el crédito es el COVID. Y sin embargo, tenemos el asunto, como dije, de una sequía extrema ahora en Puerto Rico. No está pasando nada con los dragados, no se alerta a la población. Nuevamente, business as usual. Y sin embargo, espero que con el contacto que hagamos en la noche de hoy con nuestro invitado, veremos que esto hace tiempo dejó de ser business as usual, sino que nosotros estamos en una situación sumamente precaria con el manejo del agua. Y cuando me refiero al manejo del agua, me refiero al manejo del agua dulce. Nosotros, por estar en una isla, pues entendemos que nosotros no debemos tener mucho problema, porque tenemos unos ríos muy caudalosos en Puerto Rico, y se supone que tenemos unos acuíferos sumamente cargados de agua, ¿verdad? Pero cuando usted viene a ver, los ríos están, muchos de ellos contaminados, otros empezando a contaminarse, y los acuíferos parece que como que no están todos en su momento para lograr las cosas que queremos hacer, para la extracción del agua que queremos hacer. Y hay acuíferos que tienen ahora mismo, señoras y señores, el problema de la intrusión salina. Porque ese mar que lava nuestras costas y que es tan bonito para nosotros irnos a la playa, como un día precioso como el de hoy, como el de ayer, pues esa agua tiene sal. Y en la medida que el cambio climático se va dando y que los niveles de los océanos están subiendo poquito a poquito, pero están subiendo consistentemente, pues esa agua con sal se va metiendo tierra adentro y empieza a dañar los acuíferos, las grandes reservas de agua dulce.
Y cuando venimos a ver, tenemos una muy seria situación con el agua dulce que se supone que proveen los acuíferos, y sin embargo el agua se está convirtiendo poco a poco en agua salobre. Y cuando la población de Puerto Rico siga aumentando, porque no me diga usted que el hecho de que nosotros tenemos una baja natalidad, aquí no va a venir más nadie, aquí la población se va a mantener en cero. Usted sabe que eso no es cierto. Porque en la medida que en otros lugares, en otros continentes, en otros estados de los Estados Unidos, la cosa se ponga pelúa, va a venir gente a Puerto Rico, va a venir gente a su nación, a su país, a su patria, a vivir. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner un candado en los aeropuertos de que no se va a admitir más nadie. De eso se trata, de nosotros tener la suficiente proyección para decidir, mire, puede venir el que sea, porque aquí tenemos unas regulaciones y unas cosas sucediendo que vamos a permitirle al que quiera venir para acá para entonces tener suficientes recursos para todos. Y eso precisamente es el tema que vamos a tratar en la noche de hoy. Porque muchas veces pensamos que el único marco que tenemos de referencia en cuanto al agua se refiere es el agua que tenemos nosotros en nuestros ríos, en nuestros acuíferos, y se acabó. Pero dígame, en este planeta hay 170 y pico de naciones, y esas 170 y pico de naciones, todos tienen personas viviendo. Y sabe que, por lo menos la última vez que yo me enteré, aquí todo el mundo bebe agua. Y si es cierto que las proyecciones son de que la población mundial va a seguir incrementándose de 4 a 5 billones de personas, ¿qué vamos a hacer con ese montón de gente que a lo mejor no va a tener agua suficiente para beber? ¿Qué vamos a hacer nosotros en Puerto Rico al observar cómo países como Etiopía, Sudán y Egipto están a un empujón de irse literalmente a una guerra por el asunto del agua? Porque Etiopía hizo una represa gigantesca donde no le permite a las aguas del Nilo subir hacia el norte y regar todas esas áreas de agricultura que tiene Egipto. ¿Qué va a pasar con países como Turquía, Siria e Irak, que están peleando ahora mismo por agua dulce de los ríos Éufrates y Tigris? ¿Qué va a pasar con Israel, Líbano, Jordania y los palestinos, el Estado palestino, que están peleando ahora mismo por el agua dulce del río Jordán? Que muchas veces usted ve que se mandan cohetes y qué sé yo, pero esto va mucho más allá. ¿Qué va a pasar en ciudades como Los Ángeles, donde Los Ángeles se sigue expandiendo como ciudad y le está robando, porque no tiene otra palabra, el agua a los agricultores que viven alrededor de Los Ángeles? ¿Qué va a pasar en estados como Florida, Alabama y Georgia, donde están en pleitos legales yo no sé de cuánto tiempo, porque se están peleando por el agua del río Apalachicola, y Florida depende, sobre todo el estado de la Florida, de agua para una agricultura sustentable? ¿Qué está pasando en el Caribe? ¿Qué está pasando en Puerto Rico con el agua? Solamente les he dado unos chispitos para que ustedes vean de que el agua dulce va a provocar, hasta nuevo aviso, guerras entre naciones y peleas, y está provocándola ya, entre estados. Y para esta noche contamos con un recurso extraordinario que nuestro querido amigo, el ingeniero Carl Axel Soderberg. El ingeniero Soderberg tiene sobre 40 años de experiencia en el campo de la protección del ambiente. Trabajó por 16 años en la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico, dirigiendo el programa de control de la contaminación de aguas. Fue vicepresidente también de la Junta de Calidad Ambiental durante 4 años. El ingeniero Soderberg dirigió el programa de pretratamiento de descargas industriales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico. Es miembro consultivo de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria, conocida como AIRIS.
dirigió la Agencia de Protección Ambiental Federal, lo que conocemos como la EPA, para Puerto Rico y el Caribe, y actualmente es lo que se llama Senior Policy Advisor de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Una persona que sí sabe sobre agua y que nos va a poner al día sobre las cosas que están pasando en el mundo y en Puerto Rico y el Caribe con el asunto del agua dulce. Así que, señoras y señores, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al ingeniero Carl Axel Soderberg. Buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación para hablar del tema que me apasiona, que es el agua. Seguro que sí, ingeniero. Bueno, yo hice un preámbulo general en términos del mundo, que creo que si usted así lo consiente, podemos empezar por ahí. ¿Qué está pasando en el mundo para entonces irnos moviendo del macro hacia el micro, hacia Puerto Rico? Sí, pues mira, en el mundo ahora mismo más o menos hay 7.7 mil millones de personas como población. De esas hay 2.800 millones que viven bajo estrés hídrico, ya están viviendo bajo estrés hídrico, y unos 850 millones que no tienen acceso al agua. Pero aquí tenemos que definir eso como lo define las Naciones Unidas. No es que no tengan agua, porque si no, no pueden vivir, pero de acuerdo a la definición de las Naciones Unidas es que tienen que caminar por lo menos un cuarto de milla para llegar a un río, una quebrada, un pozo, para conseguir el agua. O sea, que es agua no es tratada. Estamos hablando de agua dulce como la encuentren. Señor. Porque si entramos en acceso a agua potable, pues ya la situación hasta se empeora. Entonces, a eso hay una proyección que para el 2050, que no está muy lejos, no estamos muy lejos, a 30 años, pues la población va a aumentar, redondeando a 10.000 millones de personas, y en ese momento 6.000 millones de personas van a estar viviendo bajo estrés hídrico y 1.200 millones de personas van a estar viviendo con escasez de agua. Y eso es lo que abona a lo que tú estabas explicando de las tensiones entre países por el recurso agua, que a mí no me cabe duda que van a provocar guerras sobre este recurso, porque sin el agua uno no puede vivir. Sí, señor. Y esa es la situación mundial. Claro, a esto hay que añadirle el cambio climático, que lo exacerba por varias razones. Uno, va a aumentar el nivel del mar. Eso, el debate es cuán rápido. A la medida que se levanta el mar, penetra más el agua salada a los acuíferos. Por lo tanto, va a haber menos agua subterránea disponible alrededor de todo el mundo, especialmente en los acuíferos que están conectados al mar. Por otro lado, hay un cambio en patrón de lluvia. Hay algunos países, por darte un ejemplo, Colombia, que es uno de los países que más agua tiene per cápita en Sudamérica, y de hecho en el mundo, el número 8, va a recibir más agua. Pero nosotros aquí en el Caribe, para el 2030, o sea, dentro de 9 años, ya la NOAA predice que vamos a recibir 10% menos de agua. Esa cantidad se va a seguir reduciendo. Lo que pasa es que la NOAA con sus computadoras no se atreven a aseverar por cuánto, pero poco a poco van afinando. O sea que unos ganan, unos pierden. Sí. Entonces, obviamente, el que tenga menos agua, como en el caso de las Antillas y Puerto Rico, pues va a tener menos agua. Colombia va a tener problemas que al revés, de inundaciones. Mira, para que tú veas cómo es la vida. Entonces, la otra
cuestión es que a pesar de que va a llover menos, cuando llueva, va a llover a cántaro, torrencialmente. Eso significa que va a haber más erosión, más arrastre de sedimento a los embalses y vamos a perder más capacidad de almacenamiento, dando al traste con la estrategia de acumular el agua cuando llueve para tenerla disponible cuando no llueva. Claro. Y entonces tenemos, por ejemplo, fuegos forestales y de pastizales, que ya en Puerto Rico, ¿verdad? Se ha visto el aumento. Y tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el agua? Obviamente causa contaminación de aire, pero lo que pasa es que ese terreno que se quema, entonces está sujeto a erosión porque no tiene la protección de la vegetación, arrastra sedimento, llega a la planta potabilizadora y ya esa planta potabilizadora que está diseñada para unos parámetros ya no sirve. Y aparte de los sedimentos, arrastra contaminantes como fósforo, como nitrato. ¿Por qué? Porque las plantas no están ahí porque esa es la comida de las plantas, para absorberla, y como cambia la acidez, puede arrastrar metales pesados. Así que, ¿viste cómo se sigue complicando el asunto? También va a aumentar la intensidad y frecuencia de sequía. Si uno busca los récords, la sequía, bien, vamos a decirle catastrófica, pues son cada 30 años, cada 25 años. Sin embargo, en el 2015 tuvimos una bien severa, al punto que en el área metropolitana tuvimos interrupción de suministro de agua por 3 días corridos. Después teníamos alegadamente 24 horas de agua. Realmente no eran 24 horas, eran 18. Y sin embargo, 5 años después, el verano pasado, volvimos a un racionamiento en el área metropolitana, no de 3 días, pero de un día sí, un día no. O sea que estas predicciones se están cumpliendo y lo que hacen es complicar el escenario del agua. Por ejemplo, sumando y restando, en América Latina y el Caribe, ya para el 2030, dentro de 9 años, 81 millones de personas no van a tener acceso a agua. No quiere decir que se van a morir. ¿Qué van a hacer esas personas? Se van a desplazar a las grandes ciudades, claro, o a ciudades medianas, donde van entonces a exacerbar los servicios de agua y alcantarillado de esas ciudades. Y esos 81 para el 2050 se convierten en 190 millones. O sea que eso también complica el asunto. Es como decir, si de buenas a primeras se mudaran a San Juan 500,000 personas, pues mira, Carraízo no va a dar abasto aún sin la sequía, conjuntamente con La Plata. Y ese es el tipo de problema que causa el cambio climático a nivel global y también lo va a causar a nivel de Puerto Rico. Usted menciona, ingeniero, algo muy curioso y es el asunto de estrés hídrico. ¿A qué se refiere con eso? Sí, las Naciones Unidas lo define cuando la disponibilidad de agua dulce por persona, per cápita, sea entre 1,700 y 1,000 metros cúbicos por habitante por año. Okay. Eso es estrés hídrico. Debajo de 1,000 ya es escasez de agua. Okay. Estuve hablando con una persona que me señaló, bueno, pero ven acá, nosotros somos una isla, tenemos un montón de agua salada alrededor, ¿por qué no convertir el agua salada en agua potable? Y se nos acabó el asunto y que las naciones por ahí se peleen por agua. ¿Cuál es el pensar como ingeniero de ese asunto? Bueno, obviamente desalar el agua es una alternativa, pero en mi opinión es la última alternativa por los costos. Ya se hicieron unos análisis económicos, por ejemplo, para echar a Carraízo a pérdida. Carraízo, que es parte de un sistema más grande,
habría que invertir cerca de 600 millones de dólares para construir una planta de desalinización. Y entonces la operación es carísima porque requiere mucha electricidad. Entonces se llevó eso a número y habría que multiplicar la tarifa que hoy mismo pagamos por el agua a la autoridad, que muchos dicen que es cara, por 4. Y el pueblo de Puerto Rico no puede. Yo te doy ejemplo. Australia sufrió 7 años de sequía severa y ante el desespero construyeron muchas plantas de desalinización por la costa. Hoy día están cerradas, no las operan. Porque aún que Australia, creo yo, que tiene una condición económica mejor que Puerto Rico, no puede con el empuje económico. California, que si fuera un país soberano sería la 8ª economía del mundo, creo. Si no, a veces he oído que la 4ª, pero vamos a poner la 8ª. Tiene plantas de desalinización, pero algunas de ellas también las tienen mothball, a menos que haya sequía, por el costo de operación y mantenimiento. Y eso, obviamente, nosotros no nos vamos a morir de sed. Si tenemos que llegar a eso, pues tendremos que construirla, pero entonces hay que ver cómo ese impacto económico se arregla. Y otra cosa que te digo de salida, que con la pérdida de agua que tiene la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, que la juramentó ante la Junta de Control Fiscal de 60%, puede buscar los papeles, el sistema de desalinización menos va a ser económicamente viable. Porque ¿cómo es posible que entonces se generen 2 galones para que te llegue 1 galón a tu casa? No puede ser. Exactamente. ¿Cómo está el asunto de la salud de los embalses, ingeniero? Para darle para atrás a eso, sí. ¿Cuántos embalses hay en Puerto Rico ahora mismo y cuántos están útiles, funcionando? ¿Cuántos están en demasiado estado precario, etcétera? Bueno, hay como alrededor de 34 embalses de diferentes tamaños. Hay, por ejemplo, unos que fueron de los primeros que se construyeron bien pequeños en Comerío, que de hecho ya a petición del municipio se le traspasaron, que básicamente están cegados, no pueden almacenar agua. Y el municipio, pues obviamente con esta crisis económica no tiene los chavos para dragarlo. Pero pidieron que se lo pasara. Hay varios, como yo diría, embalses clave que están bien sedimentados. Vamos a empezar por Carraízo porque es el más que suena, no necesariamente el más clave. Claro. Y antes de María había perdido un 45% de su capacidad de almacenaje. Con el tsunami de sedimento que vino con María, el que dirigía Acueducto en ese momento, Díaz Atienza, estimó que lo más seguro que perdieron 10% más across the board, porque aquí lo que pasa es que llegó a llover hasta 40 pulgadas, sí. En otras áreas 20 pulgadas, eso es un montón. Sí. Y entonces quiere decir que Carraízo debe estar en un 55% cegado. Pero nadie habla de Dos Bocas, que es el que suple al superacueducto. Y mucha gente dice, bueno, pero el superacueducto lo que hace es suplir a San Juan. No, suple a los municipios entre Arecibo y San Juan, sigue hasta Cagua, Gurabo y parte del otro municipio después de Gurabo, Las Piedras. Poquito, no mucho. Ese embalse antes de María estaba 63% cegado. Así que después de María, fácilmente 73%. Y cuidado sin más, porque Utuado es un sitio de bien erodable en cuestiones de terreno. Sí. Pero siendo conservador, 73%. Y nadie habla de dragar ese embalse.
Otro embalse pequeño pero clave es el que se llama Guayabal por Villalba, Sí. que ese está como un 60% antes de María, así que 70 horas. ¿Por qué es importante? Porque es el área del acuífero del sur. El acuífero del sur está en etapa, en situación crítica, formalmente establecido así después de vistas públicas por recursos naturales antes de María. Y eso significa que si no se toman acciones rápidas, perdemos el acuífero de por vida a la sal del agua, porque allí se está sacando más agua de la que se repone. Sí. Entonces, si no arreglamos Guayabal, Juana Díaz y creo que parte de Villalba van a tener que sacar agua del acuífero y lo que va a hacer es desencadenar la salinización completa de allí. Yo no sé si tú sabes que debido a este problema en el municipio de Salinas no se puede construir ni una casa nueva. No estamos hablando de urbanización, de hoteles, de campos de golf. Estamos hablando de que si tú tienes allí un lote, está prohibido construcción porque no se puede sacar una gota más de agua porque si no se mete el agua salada. O sea que ya ahí tenemos este problema. No es que va a suceder, está sucediendo. Y fíjate que a medida que el nivel del mar suba, el próximo municipio que va a caer en eso es Santa Isabel. Así de malas están las cosas aquí. Pero entonces estamos hablando de balancear el asunto de la vida útil de los embalses y de también regular, parece que con más disciplina, más ahínco, la extracción de agua de los acuíferos, ¿no, ingeniero? Sí, mira, hay que hacer muchas cosas. Uno, si vamos a tener menos lluvia, y la NOAA ya lo está prediciendo, de hecho, los europeos, cuando uno oye, por ejemplo, de los huracanes, dicen el modelo americano y el modelo europeo, pues hay un modelo europeo también para la lluvia. Los europeos predicen una disminución de 20%. Para el Caribe. Para el Caribe, las Antillas. Entonces, vamos a decir, yo como buen ingeniero, sacamos el promedio de los dos, un 15% menos de lluvia. Pues tenemos que bajar la demanda de agua por 15%. Pero esto es en 5 años, 10 años, 20 años. No, esto es para el 2030, 9 años. 15% para el 2030. Sí, esto es mucho. Y eso permanentemente, no es que es una sequía aquí, no, es que permanentemente tenemos 15. Y entonces van a haber más sequía porque tenemos menos amortiguamiento de agua para enfrentar la sequía. Pero de todas maneras, yendo a qué cosas se pueden hacer, yo empezaría por reducir la pérdida de 60% de agua en el sistema, porque estamos hablando de agua potable ya tratada, que se está perdiendo por rotura. Pero, ingeniero, esto de reducir el 60% de la pérdida de agua es como tratar de arreglar el asunto de las lanchas de Vieques y Culebra. Eso lleva años el asunto, o sea, pero pasan administraciones y administraciones, bla, 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 pero no pasa nada. Entonces, ¿cuál es la solución? Pero mira, lo que pasa es que cuando aquí la cosa se apriete de verdad y haya racionamiento de 3 días seguidos, no por un mes, sino por 4 o 5 meses, entonces van a hacer algo, porque entonces va a tener consecuencias políticas, el que sea. Sí. Entonces, fíjate que si se baja de 60 a 17%, 17% es la norma en la industria mundial. O sea, yo entiendo que debemos bajar más, pero primero vamos ahí. Tendríamos el equivalente de 3 veces lo que produce Carraízo de agua ya tratada. No hay que construir un nuevo embalse, porque para empezar, ¿dónde rayos se va a construir un nuevo embalse en Puerto Rico? Creo que lo único que queda es el Valenciano por construir y es uno pequeño. Sí. Cuesta dinero. Un embalse no se construye en 1 año, en 2 años, en 3 años. Entonces, yo empezaría por ahí. También, que nadie habla de esto, los canales de riego
que son propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica, pierden también un 60% del agua. Sí. Entonces, esto es bien importante porque en la parte agrícola se usa más agua que para la parte de nosotros, los seres humanos, y además hay muchas plantas potabilizadoras de acueducto que sacan el agua de esos canales de riego. Por ejemplo, la planta de Aguadilla le llega el agua de Oaxaca a través del canal. Entonces, imagínate esto, pierde 60% del agua en lo que llega a Aguadilla, entonces después sale de la planta de Aguadilla y pierde 60% en lo que llega a los hogares de Aguadilla, Aguada, Moca. Es increíble esto. Yo empezaría por ahí. Además, EPA tiene un programa que se llama Water Sense, sensatez con el agua, que está requete probado en Estados Unidos y se ha usado en Ciudad de México, donde se mejora los sistemas de la casa y se reduce la demanda de agua un 40%. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, un inodoro común y corriente usa 5 galones cada vez que se baja. Hay inodoros ahora que usan 1 galón, 1.2 galones. Okay. Hay lavadoras de ropa, la común y corriente, por cada tanda usa 40 galones. Hay ahora lavadoras que usan 14. Sí. Entonces, si uno a eso le añade los pistoques que uno le pone a la pileta, a la ducha, a todo, ya está requete probado que se gasta 40% menos. Pero hay que hacerlo. Y créeme que yo he estado... El gobierno no, Axel, tiene que ayudar al consumidor, porque si me interesa comprar un equipo como ese, me tienen que dar algún tipo de incentivo, descuento, etcétera, pero yo no veo que eso esté pasando. Es correcto. En los sitios donde se han implementado, el gobierno ayuda a los consumidores a comprar este equipo. Claro. Claro. Pero aquí no, y cuando estábamos en la sequía del 2015, yo traje esta idea y dije que empezaran por el acuífero del sur, porque es la situación más crítica, sí. Y no me hicieron caso. Y ahí se puede hacer. Otra alternativa es reusar de forma segura las aguas usadas tratadas de la autoridad. La autoridad tiene que tratar todas las aguas usadas que recoge y llevarlas a cumplir con unos parámetros de EPA. Tratamiento secundario, por definición, remueve el 85% de los contaminantes. Pero ya la autoridad tiene como 11 plantas de tratamiento avanzado que remueven 95%. Okay. Si uno le da un poquito más de tratamiento, uno puede usar esas aguas, por ejemplo, para riego agrícola, riego de áreas verdes en los municipios. Yo he visto con estos ojos alcaldes de los dos partidos robándose el agua de los hidrantes, que es agua potable, para limpiar calles, para echarle agua a las áreas verdes. Y tú no necesitas agua potable para echarle aguas verdes ni nada de eso. Muy cierto. Y la cantidad de agua que la autoridad, yo le digo entre comillas, bota, en el sentido de que no aprovecha después de darle tratamiento para cumplir con EPA. Estamos hablando de aguas usadas ahora. Es 228 millones de galones diarios, que de nuevo, comparando a Carraízo, es 2 veces y media lo que produce Carraízo diariamente. Y entonces si desplazamos esos usos que yo diría indebidos del agua potable, tendríamos esa cantidad de agua potable disponible, claro, para enfrentar el reto de la disminución de lluvia en Puerto Rico. Claro. Así que hay varias alternativas, pero como que nadie inicia la acción, quizás porque creen que lo del cambio climático es algo que va a ocurrir de aquí al año 2050, pero ya lo estamos sintiendo. ¿Pero qué está sugiriendo? Que necesitamos en Puerto Rico un SAR del agua.
Porque si tenemos una dirección en las agencias que se encargan de esto, y como usted dice, no pasa nada, pues tendremos que tener un SAR, una persona que sea la clave para comenzar a accionar todas estas cosas. Pues no sé si esa sea la salida, pero ciertamente necesitamos primero, Liderazgo. tener conciencia de la necesidad y segundo, darle los poderes adecuados a la agencia que sea para que tome estas acciones, porque hay muchas cosas a corto plazo, otras a mediano plazo, pero no, estas acciones no se pueden tomar 2 semanas antes de establecer un racionamiento. Eso mismo, por lo que usted está diciendo, el enfoque de salud, de seguridad, de educación del gobierno de turno no están tomando en consideración el asunto del agua. Y óigame, si usted tiene la salud cubierta y tiene la economía cubierta y tiene la seguridad cubierta, si usted no tiene la parte del agua cubierta, no hizo nada, porque usted lo dijo al principio, sin agua no hay vida. Punto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a beber refresco toda nuestra vida? Necesitamos agua. Lo que me lleva entonces al punto. Usted menciona una serie de cosas muy interesantes en términos de lo que yo como consumidor puedo hacer en mi casa. Perfecto. Pero salgo a la calle. Me encuentro que explotó un tubo. Óigame, a mí me consta porque yo lo he hecho. Probablemente usted. Llamo a dar la querella. Pasan 2 días, 4 días, 6 días, una semana. Y Carl, el tubo sigue botando agua y yo tengo que pensar que lo que me está pasando a mí está pasando, sabrá Dios, en cientos de puntos alrededor de Puerto Rico. ¿Por qué está pasando eso? ¿O es que no hay suficientes brigadas? ¿O es que los trabajos no sé, son difíciles de hacer? ¿Qué está pasando, ingeniero? Pues fíjate, en ese punto que tú traes específico, no debería ser, porque a mí me consta que en Acueducto hicieron como como hacen los ingenieros industriales con los procesos, que los optimizan. Ajá. Para que una vez se reporta un salidero, pues que se esté resuelto en tantas horas, no días, pero a mí me consta que hay salideros que siguen y siguen y no le meten mano. Sí. ¿Cuál es el problema? Pues yo no sé, será dejadez, pienso yo, porque eso le cuesta Acueducto también. Hombre, por supuesto. Toda esa agua que se pierde. Así que es algo que ellos tienen que mejorar, porque esa es un área donde la ciudadanía y Acueducto pueden ser socios. Nosotros somos los ojos de Acueducto, claro, para detectar rápido el problema y ellos pues que vengan a resolver el escape y evitar ese tipo de problemas. Con un 15% de reducción en la precipitación, según las proyecciones de la NOAA y otros científicos, significa entonces, una persona con visión lo puede determinar, que la agricultura en Puerto Rico va a cambiar. Porque si usted utiliza ahora mismo agua para muchos productos y el agua va a estar escasa, eso significa que hay que rehacer la agricultura en Puerto Rico. Si eso es así, ingeniero, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué tipo de productos nosotros entonces debemos estar enfocando ahora para que dentro de 9 años, 10 años, digamos, fíjate, lo empezamos hace 9 años y mira cómo están los resultados? ¿Qué tipo de productos se pueden utilizar entonces, se pueden producir o generar, ingeniero, que requieran menos agua de la que nosotros estamos utilizando ahora? Pues fíjate, te voy a contestar la pregunta, pero te voy a dar una información adicional. Sí, señor.
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida en sus siglas por inglés, la FAO, predice que en el trópico, y nosotros vivimos en el trópico, el aumento de temperatura que se proyecta va a disminuir el rendimiento en los cultivos en un 20%. También. Eso quiere decir que si yo cultivaba, qué sé yo, cuántos plátanos en una cuerda, ahora necesito cuerda y 20% más de una cuerda. Que quiere decir que necesito más agua, ¿verdad? Porque tengo que irrigar más de una cuerda. Exacto. Yo te digo que hay unos cultivos. Yo te voy a contestar la pregunta al revés. ¿Cuáles son los cultivos que no debemos hacer aquí? Pues los cultivos que requieran mucha agua. Para empezar, la caña de azúcar. La caña de azúcar es excelente para ron, pero que yo sepa, y a mí me gusta el ron, pero el ron no es un alimento. Claro. El otro es, y esto sí nos va a doler como puertorriqueño, el arroz, que tanto se insiste en cultivar arroz. Arroz es uno de los cultivos que más agua requiere. No nos tenemos que olvidar del arroz y concentrarnos en aquellos cultivos donde sea factible, por ejemplo, el riego por goteo. Sí. Y eso es un sistema inventado por los israelíes que se ha optimizado, que usa 90% menos de agua que otros sistemas. Entonces, obviamente no todos los cultivos son susceptibles a esto. Hay otra cosa que se llama el Center Pivot System, que se usa mucho en Estados Unidos, que tiene una eficacia en el uso de agua de un 80%. Eso está bueno, que también se puede utilizar, pero yo no veo que aquí le dan mucho subsidio a los agricultores y estoy a favor de eso, pero no le exigen implementos que usen menos agua. Y lo otro que traigo aquí es que, como todos sabemos, nosotros importamos el 85% de la comida a Puerto Rico. Correcto. Cuando se habla de la seguridad alimentaria, el debate es que si tenemos suficientes terrenos con vocación agrícola, si tenemos suficiente mano de obra, y yo nunca he oído que se discuta si tenemos suficiente agua. Y yo te puedo decir a ti que según mis números, el factor limitante para la seguridad alimentaria de Puerto Rico es el agua y no el terreno. Y según mis números, nosotros podríamos optar como para un 65%, que digo, para el 15% que tenemos ahora es 4 veces más. Claro. El bizcocho, pero con esa realidad tenemos que bregar, y quizás podemos conseguir agua de otros sistemas, como yo dije, de usar las aguas usadas de acueducto para eso. Cuando haya una planta cercana, por ejemplo, en Santa Isabel, que haciendo este research me enteré que los mejores terrenos agrícolas están en Santa Isabel, no están en Laja. Laja es el número 2, eso fue sorpresa para mí. Allá hay una planta de acueducto que descarga 5 millones de galones de agua después de recibir tratamiento secundario. Mira, con un poquito más. Yo he ido ahí, mira, está la planta aquí y para acá todo es terreno agrícola. Muy bien. ¿Y por qué no se aprovecha esa agua? No entiendo. Y lo mismo, la planta regional de Guayama puede descargar al sistema de riego de Patilla. Lo mismo. O sea que hay unas oportunidades que no se están aprovechando, creo yo, porque no hay conciencia. O sea, hay este dicho popular que hay agua por un tubo y 7 llaves, y la gente se lo cree. Y no, te voy a decir, Puerto Rico en el ranking mundial hace
el número 135 de 182 países que participaron en un estudio de la ONU. O sea que estamos en el tercio de países que menos agua per cápita hay en el mundo. Y para darte, ponerlo en perspectiva, en las Américas, donde más hay agua per cápita, estoy hablando ahora de subregiones, es Suramérica, que tiene como 37,000 metros cúbicos por habitante por año. Que yo creía que era Norteamérica por los grandes lagos, no. Claro. Después Norteamérica con 17,000, que es la mitad de Suramérica. Claro que Norteamérica incluye a México y sabemos que México tiene sus problemas y la parte oeste de Estados Unidos. Centroamérica tiene la mitad de Norteamérica, 8,000, y el promedio en el Caribe es 2,000, que es un 7%, si uno lo calcula, del promedio en Sudamérica. Eso es lo normal. Lo normal. Entonces, si a eso le quitamos el 15%, exacto, yo te puedo decir que entonces en el caso de porque el numerito de Puerto Rico es 1,814 metros cúbicos por habitante. Si tú le quitas el 15%, bajamos de 1,700, que como yo expliqué ahorita, es el threshold de las Naciones Unidas para decir que estamos en estrés hídrico. Sí. Así que en eso estamos, pero como que no hay conciencia de eso. Creemos que aquí hay agua para hacer todas las barbaridades que estamos haciendo. Bueno, como este programa se llama Sálvese quien pueda. Sí. Entonces usted sugiere de que vayamos pensando seriamente, los que no tienen, en ir comprando cisternas, instalarlas en su casa y abrocharse el cinturón. Definitivamente, hasta ahí tenemos que volver a los tiempos de nuestros abuelos y capturar el agua de lluvia. Ajá. Y de hecho, esa es una de las recomendaciones, porque yo también estoy en el comité de cambio climático, sí, de que en toda nueva vivienda se requiera por ley la cisterna. Muy bien. Pero también yo creo que, porque son más las casas existentes que las nuevas, claro, que deben haber unos incentivos, claro, o unos subsidios para que en las casas existentes se construyan las cisternas y así aprovechar el agua de lluvia. Eso es una muy buena alternativa que hay que implantar. Tenemos un buen amigo que es Gilberto Albelo, Dr. Chopper, que viene hablando sobre esto hace meses, por no decir años, y nos está viendo y estoy seguro que debe estar sonriéndose, porque una autoridad como usted está sugiriendo esto. Pues mire, estamos dando en el blanco, en lo que se exactamente refiere. ¿Cómo están nuestros hermanos dominicanos y cubanos y haitianos también con el asunto del agua, ingeniero? Pues fíjate, en términos de las Antillas mayores, el promedio en Cuba de agua dulce per cápita es más o menos 3,500, o sea que es más que Puerto Rico. Sí, sí. En Jamaica es como 3,200. En la República Dominicana es como 2,900. Y donde los que están bien fastidiados es Haití. Porque están en 1,400 y bajando. Porque sabemos que uno de los problemas allí fue que hubo una deforestación masiva, porque sí, ellos utilizan la madera para cocinar. Y bueno, entonces uno lo ve porque cuando uno pasa de la frontera de República Dominicana hacia Haití en un avión, uno ve rápido de verde a brown. Sí. Y entonces eso es parte del problema que tienen allí con el agua. Sí. Y que me trae a un punto aquí, antes que se acabe el programa, sí, que se habla mucho de la reconstrucción de Puerto Rico después del huracán María, pero no hablan de la reconstrucción de la infraestructura verde. Mucha gente no sabe
que el huracán María, y esto es un dato del Instituto de Taxonomía Tropical, que está ahí en el Jardín Botánico, una agencia federal, ellos determinaron que el huracán María destruyó, oiga esto, 144 millones de árboles en Puerto Rico. Que yo sepa, solamente se han sembrado 300,000. 300,000 no llega ni a una fracción de 1%. En ninguno de los planes de reconstrucción está eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que mientras no se siembren esos árboles, vamos a tener una sedimentación mayor a los embalses. Cierto. Entonces, ¿de qué vale tú dragar Carraízo si la cantidad de sedimento que va a entrar cada vez que llueva va a ser mayor que antes que María? Sí, señor. Eso es correcto. Yo creo que aquí el mensaje, ingeniero, ha sido dual. Número uno, necesitamos mejorar el mantenimiento y la administración del recurso agua en Puerto Rico. No importa quién está arriba, porque es lo Exactamente. Azul, rojo, verde, violeta, eso a nosotros no nos importa. Exacto. Este es el asunto de la administración. Y en segundo lugar, yo creo que necesitamos más científicos en la política puertorriqueña, porque llega el momento de que los temas que se tratan en el día a día aquí son tan llanos, son tan tontos, tan banales, que uno dice, caramba, es que esta gente se le está cayendo la casa encima a nosotros, a ellos también, pero no sale una palabra de visión de lo que se supone que debe ser el Puerto Rico del futuro. Y yo voy a utilizar entonces este medio a que los científicos que nos están escuchando, yo sé que la política es sucia, o sea, eso a mí no me cabe la menor duda, pero necesitamos científicos, ecólogos, ingenieros, botánicos, you name it, dentro de la política puertorriqueña, porque si estos idiotas, y me perdonan, esta expresión es mía, si estos idiotas, muchos de ellos, no todos, que tenemos en la política puertorriqueña, no ven lo que usted y yo estamos viendo, mi hermano, pues entonces hay que hacer el cambio allá adentro. Esa es mi invitación a las personas que nos están escuchando, que creen en la ciencia como una alternativa para mejorar esto. Carlos, algunas palabras finales. Bueno, que por ejemplo, se está tratando de traer nuevamente la industria farmacéutica a la isla. ¿Cómo van a lograr eso? Uno, porque ellos hacen su trabajo. ¿Cómo van a establecer otra vez la industria aquí si no va a haber agua? Gracias. Y por otro lado, otro tema que sería bueno para otro programa, los residuos sólidos. Yo sé de una farmacéutica, me voy a reservar el nombre, que está llevando sus desperdicios sólidos no peligrosos en barcaza a los Estados Unidos. ¿Tú te crees que una empresa va a venir a Puerto Rico si tiene que llevarse sus desperdicios sólidos no peligrosos, en otras palabras, la basura común y corriente, a Estados Unidos en barcaza? No, nos van a eliminar de cuajo. O sea, aquí no hay visión. Así mismo, Carl. Gracias por su participación y precisamente usted tocó el tema que vamos a tocar la semana que viene. Desperdicios sólidos para que se aterre, me alegro mucho. Para que se aterre con lo que viene por ahí. Exactamente. Gracias, ingeniero. Muchas gracias por la oportunidad. Tenido aquí. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Nos vemos entonces la semana que viene en otro programa de Sálvese quien pueda. Que pasen una excelente semana. Hasta entonces.